ya continúo con la clase. Bien, bueno, estaba comentando esto, no le quiero dedicar mucho más tiempo, pero voy a hablar de la parte nueva que sería esto de abajo. ¿Tá? Por un lado, fíjense que no lo dije, pero puse una entrada, una variable externa, le llamé ini, complementada porque inicializo el contador en 0, que es mi primer valor de la secuencia. Entonces, si yo pongo un 0 acá en ini, como ini entra a estas compuertas, 0 por cualquier cosa me va a dar 0 y aplico un 0 en los clear y lo que tarda esto entre 40 y 50 nanosegundos ya estaría establecido el 0 para iniciar. Eso es lo que hace, por ejemplo, un cronómetro. A un cronómetro yo desde afuera, con una entrada, lo inicializo en 0 y después lo disparo para que cuente. Perdón, ¿no Así que estaría inicializo. yendo un 1 al principio? Igual, en los clear. Dijiste 0. No, un 0, porque ini yo lo activo con 0. Claro. O sea, esta Y. línea negra la pongo en 0, 0 por cualquier cosa me da 0, y y ese 0 se lo aplico al clear. Y lo pensé estoy que eso era un activando porque es... negado. Está. Pensé que No, el no, circulito no. era un negado. No, mala mía, perdón. No, ese es un negado, pero del clear, digamos, no de Claro. la compuerta. ¿Está? Bien. Porque es activa baja el clear, desde lo que estoy usando hoy los contadores son activo bajo. Siempre usé el mismo contador para no ser más variante que la novedad, digamos. Está bien. Entonces la novedad acá es que puse una entrada de inicialización y yo inicializo con un valor fijo. Después podría diseñar, y no me quiero entretener mucho acá, que yo pueda cargar un valor variable, pero no sería para este caso. ¿Tá? Pero puedo hacer un circuito combinacional y en la teoría agregué, no en el archivo de teoría, en un archivo aparte, hay cómo se hace un circuito combinacional para cargar un contador o un registro de desplazamiento, que ya lo vamos a ver, o un secuenciador, con un valor inicial variable, cualquiera, el que yo quiera. Acá siempre cargo un 0, ¿tá? Es fijo, acá cargo una constante, no una variable. Bien, voy acá a este flip-flop. Fíjense que con la línea negra, además de inicializar el contador en 0, también inicializo el flip-flop en 0. Yo hago que este QD valga 0 al activar con el 0 este, 0 por cualquier cosa 0, activo con un 0 al clear y puse a 0 el flip-flop. Y ahora ocurre esto, si este flip-flop está en 0, esta línea está en 0, acá voy a tener un 1, porque 0 por cualquier cosa es un 1. Y no va a dejar, cuando se aparezca el 2, las líneas rojas están a 2, ¿no? Está claro, el origen es 2 para ambos. Entonces yo tengo que detectar tanto este 2 como este 2. Con un 2, cuando detecto un 2, este que tiene el 1, fíjense que está desde Q negado, esta compuerta que tiene el 1, cuando aparece el número 2 en el contador, tiene un 0 acá y lo presetea, lo pasa a 1. O sea, originalmente Q valía 0, Q negado entonces vale 1. Este 1 está habilitando a la compuerta, la línea violeta, cuando tiene 1. Va a ser lo que digan estas tres, y lo que digan estas tres, cuando estas tres sean 1, cuando se dé el 2 decimal, me va a dar un 0 y ya lo pone a 1, le cambió el estado. Bien, mientras tanto esta valía 0, quiere decir que acá, por más que aparezca el 2, esta compuerta se va a mantener su salida en 1, no va a actuar sobre nada. ¿Está? Bien, cuando se produjo el cambio, esta produjo el cambio, que lo preseteó, lo puso a 1, ahora vale 1 esta compuerta, la línea violeta de esta compuerta de la izquierda, y vale 0 la línea violeta de esta compuerta. Así que para el segundo 2 que venga, esta compuerta de la derecha no va a actuar porque está en 0, y sí va a actuar esta que está en 1. Y esta con un 0 en la línea negra, 0 por cualquier cosa 0, lo pone a 0. Así es como uno lo pone a 1 y el otro lo pone a 0. Y no me entretengo más, algunas cosas son las que vimos previamente, lo que hablé más que nada para mostrarles cómo inicializar y Perdón, profe. cómo con un Creo que hay flip-flop alguien memorizo. en la sala de espera. Sí, está bien. Gracias. Bien, con esto Profe, te hago una termino lo... consulta. ¿Sí?
No entiendo bien en qué parte se está conectando este flip-flop para el 2. ¿En qué momento se conecta con el flip-flop ABC sería? O sea, el conjunto de esos. No, ese flip-flop está desconectado. O sea, el usuario va a ver solamente QA, QB y QC. Este es un flip-flop interno que yo uso para memorizar un evento. El evento que quiero memorizar es la aparición del 2. ¿Por qué? Porque mi secuencia tiene dos 2 y yo los tengo que distinguir. ¿Por qué los tengo que distinguir? Y porque, por ejemplo, de acá del 2 pasa al 3, pero acá del 2 pasa al 6. Acá yo tengo que producir un salto. Entonces, después del segundo 2, yo tengo que producir el salto, y no antes. Ese sería el motivo. Pero no hay otra conexión con las Q estas, no tiene una conexión, solamente memoriza. Son las compuertas las que van llevando la información al contador. Después, no me quisiera entretener mucho más con esto, sino después en la práctica o en la teoría, si me sobra tiempo en el miércoles que viene. Quiero dejar lo mínimo para el miércoles que viene porque ya estamos a 2 días del parcial. Entonces quiero mostrarles otra forma, otro método para diseñar contadores que no son asincrónicos, sino que se llaman sincrónicos. Si me dejan, paso a eso. Acá terminé el diseño asíncrono. Aprendí a recortar al final, al principio, a recortar intermedios y a recortar dos intermedios más cuando hay una repetición, que esto lo hemos visto muy rápido, pero no me quiero entretener más en este momento. Reconozco que lo vimos rápido. Voy a ir a compartir ahora, pero esta. Bien. Ahora vemos la tercera, digamos, presentación de aplicaciones de los bidestables. La primera fue ver y hacer contadores, o sea, divisores de frecuencia y contadores de módulo n. La segunda fue la que vimos recién, que vimos contadores de módulo menor que la capacidad. O sea, hacer recortes a la secuencia de conteo. Y ahora vamos a ver contador o secuenciador sincrónico, porque en un momento el contador se convierte en secuenciador si yo empiezo a dar saltos. No puedo decir que está contando, sino que está presentando una serie de números con determinado orden. Bien, ahora vamos a pasar a un método que se llama, tengo la versión acá, me faltó un dibujito, pero digamos, esto lo voy a decir en palabras. El circuito sincrónico, a diferencia del asincrónico, es que tiene todas las entradas de clock conectadas a un clock común. Es decir, que todos los flip-flop van a actuar a la vez. A diferencia de lo que veíamos recién, que la información de Q de un flip-flop pasaba al clock del siguiente. Entonces, ¿cuánto tardaba toda la información en estabilizarse en las salidas Q? Era n veces lo que tarda un flip-flop. Acá, como todos actúan juntos, el tiempo que tarda el circuito en estabilizarse es el tiempo de un flip-flop. Es mucho más rápido en ese sentido. ¿Tá? Y van a ver que por ahí en algún circuito no voy a conectar los clock, pero ya sabemos que estamos en un diseño sincrónico y por lo tanto los clock están todos puenteados entre sí y reciben una señal única de clock todos a la vez. El método que vamos a ver para este diseño es, vamos a usar la tabla de verdad y comparación con la ecuación de aplicación, que hasta ahora la habíamos sacado, pero no la habíamos utilizado. Este es el momento de utilizarlo. Y la tabla de verdad, como siempre se llama tabla de verdad, ahí es donde tengo que plantear bien el problema que quiero. Si yo me equivoco en la tabla, lo que saco es un circuito que no va a ser lo que yo pretendía. Así que este método, como a diferencia de los contadores o secuenciadores asincrónicos, que solo cuentan en binario, acá yo en la tabla puedo contar en cualquier código. Quiero contar en XS3, lo planteo así en la tabla. Quiero contar en Gray, lo planteo así en la tabla. Quiero contar en binario, ascendente o descendente, lo planteo en la tabla. O sea, este método
yo voy a definir lo que voy a hacer en una tabla de verdad. El método anterior es más intuitivo. Este que vamos a ver ahora es más receta. Si yo sigo la receta, llego a un final feliz. Bien, primero vamos a hacer un contador como el primero que hicimos, asincrónico. De 0 a 7, pero ahora va a ser sincrónico en vez de asincrónico. Lo voy a plantear en una tabla de verdad. Lo que necesito es que del 0 vaya al 1, del 1 al 2, etcétera, etcétera. Yo acá en la tabla de verdad tenía el estado anterior a la izquierda como entrada y el estado posterior a la derecha como salidas. Tengo que ir pensando, y esto tener cuidado, de izquierda a derecha, o sea, lo que tengo y lo que va a ocurrir después de que venga el flanco. El flanco no está acá dibujado, pero si yo tengo este estado y viene un flanco, tengo que pasar al estado 0, 0, 1. Y lo escribo ahí. Ojo, hay cierta tendencia a leer la tabla para abajo, y no, yo la tengo que leer para el costado. Estoy en este estado, este es el próximo. Ahora estoy en el estado este. Entonces el próximo va a ser el 2. Ahora estoy en el estado 2. El próximo es el 3. Ahora estoy en el 3, el próximo es el 4. Estoy en el 4, el próximo es el 5. Estoy en el 5, el próximo es el 6. Estoy en el 6, el próximo es el 7. Estoy en el 7, el próximo es el 0. Ojo. ¿Tá? Yo de acá lo estoy, este no vuelve solo. Lo tengo que programar acá en la tabla de verdad. Del 7 quiero que vuelva al 0. Sí, ya me estoy imaginando que si yo hubiera querido recortar en 5, del 5 en vez de hacerlo ir al 6, yo acá escribo 0, 0, 0, y estos dos no van a intervenir en la secuencia, así que le pongo X. Eso va a venir después. Bien. Tabla de verdad, mapa de Carnot sacado de la tabla de verdad, ya lo sabemos hacer. Mapa para A, mapa para B y mapa para C. Saco las ecuaciones de aplicación ahora de la siguiente manera. Yo voy a usar flip-flop JK, eso lo decido en este momento. Voy a usar flip-flop JK. Entonces, esta es mi ecuación de aplicación. J por Q negado y K negado por Q. Y eso se parece a la ecuación general de que la salida después del flanco era igual a una función de las entradas, que en este caso es J, nada más, por la salida complementada en el estado anterior, más otra función distinta de las entradas, que en este caso es K negado, por la salida antes de la llegada del flanco de clock. Y esta ecuación es la que vamos a comparar con lo que me dé el mapa. La solución del primer mapa está acá, hay un lazo en este 1 que tiene 3 variables, A negado BC, A negado BC. No lo quiero revisar mucho porque tardo mucho tiempo. La que está arriba es A porque se elimina B por C negado, que está acá atrás, y la vertical es A por B negado, la que se elimina es C. Saco factor común, A negado y A. Acuérdense que yo lo tengo que llevar a esta forma, que me aparezca, y por eso estas franjas negras que puse acá, es para que yo no haga lazos atravesándola, porque si atravieso eso, elimino la variable que acá no se llama Q. Ahora no está más Q, ahora se llama A, B y C, entonces tengo que tener mucho cuidado, y la franja se hace importante. Antes, si veía Q, no la simplificaba, pero ahora no se llama la salida Q, la salida tiene el nombre del flip-flop, A, B y C. Entonces es más fácil confundirse, y conviene hacer esta franja. Bien, lo que saqué acá es entonces factor común A negado y factor común A. Lo que acompaña el coeficiente de A negado es J. Este J digo que es igual a B por C. Ahí estoy comparando la ecuación de aplicación del flip-flop con la ecuación que obtuve del mapa. Y para acá, para este otro caso, este otro término, A factor común de B negado más C, este B negado más C es K negado, así que K es el complemento de esto, y lo que apliqué acá es el teorema de De Morgan, para decir que el complemento de una suma de las variables negadas es igual al producto de las variables sin negar. Digamos que la novedad acá del método de todo esto que hicimos es, por un lado, completar la tabla de manera adecuada.
Segundo, obtener la ecuación de cada flip-flop, en este caso del primero de A. No eliminar A, porque el flip-flop se llama A, no eliminar la variable que tiene el nombre del flip-flop. Y después sacarla factor común, si no existiera, la saco igual factor común, ahora van a ver cómo, y comparo con la ecuación de aplicación. Fíjense que acá de casualidad me queda B por C, J y K. Pero eso es casualidad, en general van a ser distintos. Bien. Para B, lo mismo, saco la ecuación de B, son dos términos nada más. Ya está el factor común, pero lo señalo a propósito porque esto es una explicación, lo destaco. El coeficiente de la variable negada es J y el coeficiente de la variable sin negar es K negado, o sea que siempre a este lo tengo que complementar. Si era complemento de C, ahora quedó C. Y nuevamente, de casualidad, me dan iguales, pero no siempre ocurre eso. Por último, para C, lo mismo, hay un solo lazo en el cual me da C negado, porque elimino A y B con este lazo, solamente me queda la C y vale 0, así que me da C negado, pero yo le agrego acá a propósito más 0 por C. Fíjense que no estaba este término, entonces le pongo coeficiente 0. Este tiene coeficiente 1 tácito, así que lo escribo ahí bien claramente, y entonces digo que J tiene que ser igual a 1. Y acá, como K negado vale 0, entonces K tiene que ser 1, y nuevamente me dio que eran iguales. Esto de que sean iguales me facilita un poquito la cosa para saber si estoy trabajando bien. Por ejemplo, voy a analizar, supóngase que estoy en un parcial, no me corre tanto el tiempo, tengo tiempo como para revisar a ver lo que hice, y yo digo, bueno, si J y K valen 1, eso me es muy familiar de que ocurría algo importante. Cuando J y K valen 1, el flip-flop lo que hace es cambiar el estado de la salida. Justamente, si fuera un flip-flop RS, no lo podría usar porque acá le estaría poniendo a R y a S un 1 a ambas y esa era una entrada prohibida. Pero un JK sí lo puedo hacer. Y además ahora voy a revisar la tabla. Voy a mirar cuando J y K valen 1, estoy admitiendo a alguien ahí, cuando J y K valen 1, el flip-flop debe cambiar de estado. El contador tiene que cambiar de estado y el flip-flop, particularmente el C, tiene que cambiar de estado. Por ejemplo, yo veo que si J y K, cuando, fíjense, que valgan 1, el B y el C, tengo este caso, entonces C que valía 1, cambió a 0. ¿Está? Estoy mirando a C. Y para este caso, que valen 1, C que valía 1, cambió a 0. Lo mismo puedo hacer con el JB, pero digo, bueno, cuando la C valga 1, estos van a valer 1. Entonces me fijo en todos los casos que la C vale 1, J y B lo tienen que hacer cambiar de estado. Entonces, para este caso, que C vale 1, B tiene que cambiar de estado. Entonces, fíjense que B, estoy mirando a C para que valga 1, para que haya un 1-1 acá. Si C vale 1, entonces B que valía 0 pasa a valer 1. Fíjense que me estoy mirando a la izquierda y a la derecha, antes y después. Para este caso, que C vale 1, valía 1, ahora vale 0, cambió. Cuando C vale 1, valía 0, ahora vale 1. Y acá, en este caso, valía 1 y ahora vale 0. Así es como puedo ir revisando a ver si estas ecuaciones se corresponden con la tabla de verdad. Y puedo revisar este también, cuando el producto B por C me dé 1, que eso va a ocurrir cuando B y C valga 1, que lo analizaba hoy recién hace un ratito también, cuando B y C valgan 1, estos van a valer 1, y entonces el flip-flop A pasa de 0 a 1 y de 1 a 0. Y puedo analizar, bueno, ¿qué pasa si valen 0? Tendría que ser memoria, por ejemplo. Entonces, si B o C valen 0, tendría que memorizar, porque el producto me da 0 y serían iguales a, le estaría poniendo al flip-flop J0, K0, que esa era la combinación de memoria. Entonces, con que valga B o C 0, tiene que memorizarse el flip-flop A. Entonces,
Acá los dos valen 0. Ven que A no cambia. Valía 0 y sigue valiendo 0. Acá uno de ellos vale 0. A no cambia. Acá el otro vale 0. A no cambia. Acá los dos valen 1, sí cambia. Acá los dos valen 0, no cambia. Acá los dos valen 0, no cambia. Acá los dos valen, perdón. Acá uno vale 0, no cambia. Acá el otro vale 0, no cambia. Acá los dos valen 0, sí cambia. Bueno, este es un método que cuando tengo tiempo, yo puedo verificar a ver si la lógica que me da las ecuaciones las cumple la tabla de verdad. No es necesario hacerlo, puedo confiar en el método y seguir hacia adelante. Bien, ese circuito, acá resumí los resultados que me dio para el flip-flop A, J y K valían B por C, para el flip-flop B valía C, J y K, y para el flip-flop C, J y K valían 1. Entonces, yo tengo que conectar tanto la J como la K del flip-flop A al producto B por C. El producto B por C lo estoy haciendo con esta AND, que multiplico B por C y lo conecto a J y a K. Esto es nuevo del método. ¿Tá? No habíamos hecho nunca esto en la materia. Entonces, una vez que obtuve las ecuaciones de J y de K, o las expresiones de J y K, lo que hago es llevarla al circuito. Para JB y KB, que son iguales, los tengo que conectar a C. La variable C es esta, la traigo acá y las conecto. Como son iguales, quedan conectadas. Si fueran distintas, J quedaba conectada a una cosa y K quedaba por otro lado conectada a otra. Ya va a aparecer un ejemplo así. Para el flip-flop C, que J y K valen 1, conecto a 1, J y K a un 1 fijo o a más veces C, que sería un 1. Esto de que J y K valen 1, me vuelvo un poquito para acá porque también tenía un razonamiento. Si justo el flip-flop C, J y K valen 1, o sea, cada vez que viene un flanco cambia, y por eso C, fíjense que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, o sea, va cambiando renglón a renglón cada vez que viene un flanco, porque justamente son 1. Estos no, porque depende de si C es 1 o no, y acá si el producto es 1. Bueno, me volví un poquito para atrás porque había quedado otra forma de verificar cuando J y K valen 1, me tiene que dar 0, 1, 0, 1 en la tabla. Bien, explicado el circuito, ¿hay alguna pregunta del método? Lo miro para atrás, armo la tabla de verdad, tener cuidado, estado anterior y estado posterior. El que voy a poner a la derecha tiene que ir cumpliendo con la secuencia. Acá tengo una secuencia que es continua, un conteo continuo, pero puedo producir saltos también. De la tabla, si la armé bien, armo bien los mapas K, de los mapas K saco bien la expresión, saco factores comunes, la variable negada y no negada, y de ahí los coeficientes de las variables negadas y no negadas serían J y K. Si yo hubiera elegido el flip-flop D, acá en vez de J diría D, y en vez de K negado diría D. Y yo podría hacer con el flip-flop D todo esto, porque justo D sería igual a BC y D sería igual a C. Pero si quisiera usar el flip-flop T, acá diría T y acá diría T negado. Entonces no lo podría usar porque T debería ser igual a BC y T negado igual a BC, y eso no puede ocurrir. Así que el flip-flop que siempre va a aceptar cualquier combinación de J y de K, de las variables estas, es el JK. A veces puedo usar el D, a veces puedo usar el T. Y ya vamos a ver cuándo me conviene. Estoy repasando el método. Luego con esto, una vez que tengo cuánto van en J y K, armo el circuito haciendo las operaciones. Acá hago una operación sola con una compuerta AND, pero pueden aparecer más operaciones. Generalmente no es una gran expresión, sino es un producto de 2 variables o de 3, una suma, un complemento o algo así. Generalmente las expresiones son sencillas. ¿Alguna pregunta del método? Sigo adelante entonces. Bueno, ahora voy a recortar, como hacía con los asincrónicos, voy a recortar el principio y el final. Lo voy a hacer contar de 1 a 6 y de 6 que vuelva a 1. Recordar que perdón, este no es un contador cíclico natural, o sea que yo del 6 al 1 lo tengo que hacer volver yo con la tabla.
Antes volvía solo del último al primero. Bien, entonces acá yo el 0 no lo voy a usar y el 7 tampoco lo voy a usar. Así que a esos, o sea, no pertenecen a la secuencia. Entonces a esos lo que lo voy a completar acá es con X, y creo que es lo primero que hice, sí. Porque puedo hacerlo al final, a esto de ponerle las X. Puedo empezar a decir, del 1 va al 2, y lo que me quedó libre le pongo X. Recomiendo poner las X antes, y voy a disminuir la posibilidad de errores, porque ya sé que ahí no tengo que escribir nada, porque el 0 y el 7 no van a aparecer en la secuencia. Nunca van a aparecer, no quiero que aparezcan. Bien, entonces después del 1 tengo que ir al 2, ahora estoy en el 2, a la derecha tengo que poner el 3, ahora estoy en el 3, a la derecha tengo que poner el 4, estoy en el 4, pongo el 5, del 5 al 6, y del 6, no al 7, del 6 al 1. Ojo acá estoy haciendo la vuelta, del 6 al 1, ahora estoy en 1 a 2, de 2 a 3, ¿está? Si yo me equivoco, por ejemplo, y pongo de acá, por ejemplo, esto, del 3 que vaya al 3 mismo, y el contador se queda clavado en 3. O sea, del 3 va al 3, del 3 va al 3, del 3 va al 3 y se queda clavado. Así que un error acá con un 1 o un 0 hace que el contador haga cualquier otra cosa. En este ejemplo que di yo es que se quede ahí parado en ese número. Profe, Sí. tengo una consulta porque hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el contador empieza como, con 3x, pero el segundo no es un 1, es un 2? O sea, ¿por qué tiene que ser 2, 3, 4, 5, 6, 1 y no es Porque 1, 2, vos lo 3, 4, estás 5, 6? mirando, yo recién dije, ojo que hay tendencia a mirar esto vertical. Y no, yo tengo que mirar el estado anterior. Si yo estoy en 1, ¿cuál es el próximo estado del contador si viene un flanco? Según El la 2. secuencia esto, del 1 tiene que ir al 2. Por eso escribí el 2 acá. Si acá del 1 pasaba al 5, si ese fuera un 5 en vez de un 2, yo acá al lado del 1 ponía el número 5, 1, 0, 1. Por eso le digo, ojo cómo armo la tabla, de izquierda a derecha. Y tienen que decir, aunque sea infantil, decir, bueno, ahora estoy en 1, ¿cuál es el próximo estado? 2, escribo el 2. Ahora estoy en 2, no es infantil lo que estoy diciendo, no me quiero equivocar. Ahora estoy en 2, entonces escribo el 3. Ahora estoy en 3, entonces escribo el 4. Ahora estoy en 4. Este ahora que es repetitivo y monótono, lo tengo que hacer para no equivocarme, o usar otros métodos. Si tienen uno mejor, úsenlo para no equivocarse. Pero lo importante, quien define que acá tengo que escribir el 2, es este 1 de la derecha. Esa es la respuesta a la pregunta que vos me hiciste. Después, como este es un conteo, o sea, no hay saltos acá, nada, sino es un conteo continuo desde el 1 hasta el 6, entonces acá me aparece la tabla en binario en la salida, si la miro vertical, 2, 3, 4, 5, o sea, en binario desfasada. O sea, donde decía 1 dice 2, donde decía 2 dice 3. Pero no tengo que mirarla así acá. Puedo mirarla, a ver si me equivoqué, digo, son números continuos, así que acá tiene que estar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 1. Eso me sirve para revisar, pero no para armarla. Ojo, lo repito, hay tendencia a mirar esto verticalmente, como la pregunta que me hicieron recién, ¿por qué empieza en 2 y después va al 3? ¿Está? Porque si yo pongo que de 1 va al 1, el contador no sale del 1, se queda en el 1 toda la vida. ¿Se entiende eso? Ah, claro, bien, ahí se entendió mejor. Bien. Bueno, la tabla de verdad de este contador, perdón, la tabla de verdad. De la tabla de verdad obtengo los mapas K y veo que este mapa K es igual al anterior, nada más que en vez de tener un 1 ahí tiene una X. Este también mapa K es igualito al anterior. Entonces lo que hice es poner directamente los resultados que me dio antes y no pensar mucho en qué solución tiene acá. Este es el único que me dio distinto, esta X no estaba, entonces había un lazo horizontal acá y uno vertical. Es lo único que cambia, este 1 estaba, así que JB, fíjense que ahora me va a dar esta es A, porque eliminé a B y eliminé a C, y este es como antes, ha negado BC. De ahí saco factor común nuevamente,
y hay una diferencia con el anterior, que me daban los dos BC, acá uno me da BCJ, y K me da 0, porque acá hay un 1, como esto es K negado, K vale 0. Siempre complemento lo que me dé K en la ecuación para poner la conexión que tengo que hacer en K. Como esto es igualito al anterior, no voy a hacer el circuito, porque lo único que cambia respecto del anterior, que K, en vez de estar puenteado con J y a la salida de la compuerta AND que hacía el producto B por C, ahora K está conectado a 0, a masa. No hago el circuito. Bien. Bueno, acá puse el circuito lógico, solo difiere del anterior en que K sub A vale 0. Esa es la única diferencia con el anterior. Si quieren recordar el anterior, tengo acá. Ahí está. O sea, esta conexión no estaría entre JK y este K estaría conectado a masa. Como estos están conectados a 1, este estaría conectado a 0. Bien. Bien, vamos a ver ahora, hacer ahora un contador en Gray. Y lo vamos a hacer descendente. Contador descendente en Gray. Entonces, acuérdense que yo acá puedo plantear cualquier código. Acá ya no estoy limitado al binario como con los contadores o secuenciadores asincrónicos. Yo acá en la tabla puedo plantear lo que se me ocurre. Bueno, yo ahora quiero que cuente de 7 a 0, pero en Gray, y que vuelva del 0, vuelva al 7, que sea cíclico. Y tengo dos formas de encararlo al problema. Una es haciendo esta tabla como siempre sabemos, perdón, señalo todo. Esta de la izquierda, como siempre sabemos, la mitad de 0, la mitad de 1, etcétera, etcétera, entonces lo estoy planteando en binario. Pero después tengo que saber que, por ejemplo, cuando voy del 0 al 7, este es el 7 en Gray, o sea, del 0 salto al 7, del 0 voy al 7, me tengo que acordar cómo se escribe en Gray el 7. Y decir, ahora estoy en 7 y me paro acá. ¿Tá? Me paro acá. Entonces digo, estoy en 7 y tengo que pasar al 6, que es el 5. ¿Tá? Ojo con eso. La otra forma es decir, no, voy a ordenar la tabla en Gray. Entonces ahora, esta columna sí, la mitad de 0 y la mitad de 1, porque acuérdense que Gray y binario, el primer bit era igual, así que esta columna es igual a esta. Pero ya esta columna no es igual a esta. Acá cambió, los ceros y los 1 están distribuidos distintos. Esta está ordenada en Gray, este es el 0 en Gray, el 1, el 2 que se escribía como el 3, el 3 que se escribía como el 2, el 4 que se escribía como el 6, el 5 que se escribía como el 7, el 6 que se escribía como el 5 y el 7 que se escribe como el 4. O sea, el último número de 3 bits. En Gray se escribe 1, 0, 1 y es el 7 decimal. Entonces, como a esta la tengo ordenada, o sea, tuve que pensar acá, en el inicio, y ahora de esto me va a ser más fácil. En cambio acá, no pensé en armar esto, lo hice sistemáticamente, mitad de 0, mitad de 1, entonces tengo que pensar todo esto muy bien sin equivocarme. Ustedes eligen el método que quieran. Las dos tablas me va a dar los mismos mapas de Carnot y me va a dar las mismas ecuaciones. O sea que cualquiera de las dos tablas sirve. Si yo lo hago en Gray, del 0 al Gray tengo que pasar en 7. Entonces yo leo que acá el 7 se escribe 1, 0, 1, entonces del 0 al 7. Ahora estoy en el 7. Tengo que pasar al 6. ¿El 6 cómo se escribe? 1, 0, 1. Entonces acá pongo 6 en Gray. Ahora estoy en 6. Fíjense cómo voy diciendo. Ahora estoy. Tengo que pasar del 6 al 5 en Gray. ¿El 5 cómo se escribe? 1, 1, 1. Entonces, del 6 Gray paso al 5 Gray. Ahora estoy en el 5 Gray. ¿Cómo se escribe el 4? Que es el próximo. Acuérdense que era descendente por eso estoy haciendo esto. Entonces, del 5 Gray tengo que pasar al 4, que es 1, 1, 0. Entonces, del 5 escribo acá el 4, 1, 1, 0. Y así la voy armando. En cambio, en armé muy fácil esta parte, y yo digo, del 0 tengo que ir al 7, y me tengo que acordar cuál es. Fíjense que yo acá en decimal
les puse los números que eran a cada uno. ¿Tá? Esto no está representado en binario, esto es para que me acuerde cómo era. El 7 se escribe 100, como dice acá. Bueno, después de esta digresión, eligen cualquiera de las dos tablas, la arman adecuadamente, sin errores, y entonces voy a tener paso de la tabla, de cualquiera de las dos, me dan los mismos mapas, de estos mapas saco las ecuaciones, no las voy a hacer ahora porque eso es algo que ya sabemos, y de las ecuaciones obtengo estas expresiones para el J y K del flip-flop A, para el J y K del flip-flop B y J y K del flip-flop C. Y estas son las conexiones. Todo esto era para llegar a conocer qué tengo que conectar en las entradas sincrónicas J y K de cada flip-flop. El método apunta a eso. Arma una tabla de verdad, lo lleva a un mapa para simplificarlo, del mapa saca factor común A y A negado, o B y B negado, o C y C negado, y los coeficientes de la variable que estoy con el nombre del flip-flop son los J y los K que yo estoy necesitando. Ahí resumí todo el método. Esto, si ahora, esperen un poquitito. Ahí está. No, Queda menos de un minuto igual, profe. Bien, ¿qué hora es? 17:18. Bueno, acá llego al circuito al final, pero fíjense que lo que hice, creo que acá me quedó el título mal, y esto acá, porque yo a este lo pasé, bueno, de estas ecuaciones, discúlpenme, acá hay un error, por eso me frené porque hay algo que no me gustaba. Pero lo que hice es hacer el mismo, pero una vez descendente y otra vez ascendente, y acá me quedó algo mal copiado. Pero estas ecuaciones sí